la carrera de Moto3 del Campeonato del Mundo del 2017. El 36 que puede ganar. Segunda victoria consecutiva para Joan Mir. La tercera en 5 carreras. Hemos visto un Joan pletórico hoy. Adelantado donde antes nadie lo había hecho para ganar la carrera. Está a punto de tocarse los dos. Ahí Mir con Penati. Mir en cabeza. Podría conseguir su quinta victoria del año y lo hace. La sexta victoria del año, sensacional, Joan Mir. Y ahí está la victoria, sobrado del líder. Y el líder del campeonato del mundo que quiere ganar la carrera, cuidado el rebufo, casi te tocan, gana Mir.
Muy buenos días y bienvenidos a la Casa del Lector en el Matadero de Madrid, que hoy se convierte también en la casa de todos los que nos habéis querido acompañar en la presentación del equipo Movistar Yamaha de MotoGP para este 2018. Una presentación que quiere ser también un nuevo comienzo lleno de energía que poco a poco, lo veréis, va a ir invadiendo también esta sala. Sé que todos estamos deseando ver ya la nueva Yamaha para esta nueva temporada, pero antes permitidme que dé la bienvenida y un agradecimiento especial, como siempre, a nuestro anfitrión, al director de Telefónica España, a don Luis Miguel Gil Pérez, por supuesto, a todos los representantes del equipo de Movistar Yamaha, de MotoGP, a todos los representantes de Dorna, que hoy también nos acompañan aquí, los miembros también de Movistar, y también gracias a los que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo en España a través del canal Movistar MotoGP y en todo el mundo a través de nuestro streaming en movistarlikes.es, yamahamotogp.com y también en motogp.com. Y como no, también muchísimas gracias, Dylan Gray, por acompañarme en Thank you very much, Izaskun. Yes, good afternoon and welcome everybody to the Casa del Lector Matadero here in Madrid for the official 2018 launch of the Yamaha Movistar MotoGP team. As Izaskun said, we'd like to thank all of you for joining us here today, especially Telefónica Spain's president, Luis Miguel Gil Pérez, the Movistar Yamaha MotoGP team and its partners, all our guys from Dorna who have also turned up. Of course, everyone also watching at home via Movistar MotoGP. I must also mention, of course, our members of the press and all the other guests that we have invited here. And I must not forget the live streaming, which, as you said, is on MotoGP.com. We have YamahaMotoGP.com and also MovistarLikes.es. And I'm sure everyone here, everyone watching, cannot wait to see the new Yamaha YZR M1 in its new colors for the very first time. Comienza aquí la quinta temporada de colaboración entre Movistar y Yamaha. Desde que Movistar volvió al Mundial en 2014, el equipo ha conseguido 25 victorias, 84 podios, la triple corona en 2015 y el Campeonato del Mundo por equipos en 2016. Además, este último 2017 ha sido también especial porque en Le Mans se pudo celebrar la victoria número 500 de Yamaha en la historia del Mundial, sin duda otro hito histórico. No, absolutely. Izaskun just mentioned 2018 is going to be the 5th year of the collaboration between Movistar and Yamaha, and over the past 4 years, they've achieved some fantastic results. 25 victories, 84 podiums. Of course, 2015, we had
the World Championship the same year that they also scored their Triple Crown. We had the Team Championship in 2016 as well. And of course, last year, as you mentioned, it started with a bang, a double victory, double podium, two further victories, the most special one being, I believe, Yamaha's 500th Grand Prix victory. Claro que los éxitos nunca son fáciles y solo llegan cuando se comparte la misma motivación inagotable, cuando todo el equipo la comparte, directores, ingenieros, sponsors, colaboradores y también, por supuesto, el equipo del hospitality, el equipo de prensa y, por supuesto, también los pilotos. Antes de ir hacia lo que nos queda por delante, esa segura apasionante temporada 2018, queremos también recordar cómo el equipo se mantuvo, sobre todo, fuerte y unido, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles que hubo en 2017. Absolutely. Of course, there is a different side to this story. Achieving 500 victories does require a bit of blood, sweat, and the occasional tear. It is, of course, not just the riders that do this. It's, of course, an entire team effort. You need to have the engineers who design the bike. You need to have the management. They're the guys that ensure the smooth running. We have the sponsors, the partners, the hospitality staff, the media staff. They all need to pull together. They need to do that to join forces to take the fight to the top tier of motorcycle racing, which is why before we now get on to 2018, we're going to have a look back at 2017 and some of the highs and some of the lows that came with it. Dejamos atrás la temporada 2017, consiguiendo 4 victorias y 4 podios dobles, alcanzando la victoria número 500 del equipo. Un año en el que hemos visto cómo es posible volver al máximo nivel. Solo 21 días después de rompernos, y en el que hemos acabado terceros en la categoría reina. En 2018 queremos llegar más lejos. Desafiar los límites. Esa es la clave para volver más fuertes. Some captivating moments there, truly captivating moments that just show how tough racing really can be in the Premier class. But now I'd like to divert your attention to the screen once again, because we are about to see what is going to be the new corporate Movistar logo. Because some of you guys that are familiar with the, well, familiar M, you're now going to see it has now changed to a light blue color. Ahí veis, como nos decía Dylan, el que va a ser el nuevo logo para esta temporada, esa M familiar para todos de Movistar, pero que, como veis, cambia de color y será ahora azul claro. And of course, it's not just the Movistar logo that has changed. We also have something new for the team itself, because we have a couple of new hashtags to reflect the fighting spirit of the team this year. Now, there are 2 different hashtags, one of them in English, one of them in Spanish. We have Racing the Limit and Desafiamos los Límites. Esos serán, podemos decir, los mantras para este 2018 del Movistar Yamaha, ese hashtag Desafiamos los Límites y Racing the Limits, con el que quieren sumar también todo el espíritu de lucha y superación de los fans para trabajar todos como un único equipo. No, and of course, if you are passionate about this, if you're going to be posting anything about this event, if you're going to be posting anything about the team in the future, just remember, guys, always try and use Racing the Limit, Desafiamos los Límites. Y hablando de límites, si miramos hacia atrás, vamos a tener aquí todo el tiempo esta puerta que, según nos cuentan, nos va a llevar directamente a la temporada 2018. Pero el límite es que está bloqueada, así que vamos a tener que ir indagando a ver si nos dan alguna clave o algún código que nos permita abrirla, Dylan. Exactly, as Izaskun said, look behind us, we have this door, which we are told is going to lead directly into 2018. But as you can see, it is locked. Now, she suggested that perhaps our first guest might be able to help us unlock it. So, ladies and gentlemen, please welcome newly named Yamaha Motor Racing President Koichi Tsuji. Damos la bienvenida al nuevo presidente de Yamaha Motor Racing, Koichi Thank you for joining us. Welcome. There is perfect. Thank you very much. Well, Tsuji-san,
First of all, we have to say congratulations because, as we said, you are now Yamaha Motor Racing President. However, we understand you are going to be keeping your same job title as Head of Yamaha Motor Company's Motorsport Development Division. Could you please explain what is the difference between those two roles? Yes, thank you very much for the warm word. Okay, of course. And as Yamaha and for the factory team, we have 3 objectives to achieve through our motorsports activities. One is, develop the technology and transfer these technologies to our product. That is the first priority. And second one is, the promote and enhance Yamaha brand within our Yamaha customers. And the third one is spread Yamaha's motorsports activity to all over the world. And until last year, my priority was the first one. Okay. That is developing the technology by developing the YZ12 M1. But now, from now on, I have, because of new role, Okay. I have to more involve to second and third objectives. Sure, the Lin Jarvis, he is a key person through Yamaha Motor Racing in Italy, but I will try to support as much as possible to our activities from Japan and to achieve, our goal. Thank you very much, Tsuji-san. Bueno, vamos a ir intentando hacer al menos un pequeño resumen de lo que nos va contando Tsuji-san. Nos ha dicho que, bueno, ahora él ha estrenado ese nuevo puesto como presidente de Yamaha Motor Racing. Nos dice que para él, bueno, hay 3 pilares en los que se basa centralmente su trabajo. El primero es el desarrollo de las nuevas tecnologías y luego poder aplicarlo en la vida real. También para ellos el segundo punto más importante es el extender, ¿no? Hacer conocida la marca de Yamaha a lo largo de todo el mundo. Y por último, el punto en el que él hasta ahora había hecho más hincapié, que era la de la evolución, también el desarrollo de Yamaha en el mundo de las carreras, en el desarrollo de la M1. Él este año va a seguir haciéndolo, pero también va a estar centrado en las otras 2 patas, en los otros 2 pilares dentro de Yamaha, por supuesto, apoyado en el trabajo de Lin Jarvis desde la central de Italia, y él va a estar de la mano con él, en este caso desde Japón. Tsuji-san, now talking about the relationship you have between Yamaha and Movistar, you've had 4 years together, you're starting at number 5. What is that relationship like? Yamaha's relationship with Movistar has been unique from the very start. That means our partner, that Movistar, signed with Yamaha in 2014, was 5-year contract. Normally such kind of title sponsor don't sign such a long term, But Telefonica and Yamaha, both companies committed. And Movistar and Yamaha have shared great passion in motorsports and also the innovation. And like Yamaha, Movistar also, they have been active in motorsports for a long time. And the company has been seen in the motorsports, and also they grew with motorsports together. To be honest, I would say the Movistar and Yamaha is something that have common philosophy of the very curious company. That means every time the improving, every year growing. That is not easy, And but we did many tried many effort. That means in order to achieve or in order to progress is we have to commit. Yes. We have to do lots of hard work. Also, we have to have great teamwork. Great teamwork. Yeah. Fantastic. This is the fundamental thing. And as you know, the company, Movistar and Yamaha,
maybe that kind of value we shared. And maybe the movie star have the same, the feeling, that they have the same feeling as the value. Then for the future, sure, the Yamaha and the Movistar encourage and inspire each other and try to get more improved for the future. Yeah. Same values, always improving. Yeah. Efectivamente, respecto a la relación de Movistar y Yamaha, dice que desde que comenzó en 2014 firmaron ya por 5 años, algo que no es muy normal cuando se trata de este tipo de colaboraciones con el sponsor principal, pero ellos quisieron hacerlo, no tuvieron ninguna duda ni de un lado ni del otro desde el inicio, especialmente porque comparten eso, mismos valores, el mismo y constante espíritu de superación, la pasión sobre todo por el motor y la innovación que quieren que continúe también durante los próximos años y que esa es la base, ¿no?, de esa colaboración que tienen desde hace 5 años Movistar y Yamaha. We've spoken about Yamaha and Movistar together. Now let's focus on Yamaha. What would you say, Tsuji-san, are Yamaha's strengths? I would say we have 3 facts that mean to make our team strong. And one is that we have excellent company like Movistar. They support our MotoGP project. And second one is that we have great rider, Valentino and Maverick. Absolutely. Also, the third one is that we have great staff to support our motorsports activities. And that kind of, the circumstance. Not only that, we merged our excellence from all over the world. That means, for example, the Movistar is a Spanish company, and also our sponsor, Monster Energy, comes from States, and Eneos is Japan. And okay, I have a lot more, but this year, 2018, we have more than 50 among the sponsors, partners, and suppliers. Wow. That is good. No, absolutely. Yeah, and also about our riders. Valentino is Italian, and Maverick is Spanish. And satellite team Tech3, their rider is France. Yes. And our test rider is in Japan. Many nationalities. A big variation of people, yes. Also the staff also. We have different countries, many countries together to work together. And, such kind of, the different countries, maybe the different culture, maybe different way of thinking. Yes. Yeah. But that type of, the joint work, it makes, I think, another step. That is, again, I think our team makes strong. That's it. Many different minds to strive for greatness. Yes. Oh, fantastic. Le preguntaba a Dylan por las 3 principales fortalezas de Yamaha y, bueno, él destacaba en un primer lugar que su sponsor principal en este lado, Movistar, es la mejor compañía que pueden tener. En segundo lugar, sus pilotos. No hace falta decir el nivel que tienen tanto Valentino Rossi como Maverick Viñales. Y en tercer lugar, nos recordaba que también tienen el mejor equipo. Todo esto junto que además, bueno, es una amalgama, ¿no?, de culturas, de mentalidades diferentes. Está Movistar, que es el sponsor principal español, pero está también Monster Energy, que viene de Estados Unidos. Está Eneos, que viene de Japón. Este año van a tener hasta 50 sponsors diferentes para esta temporada 2018. Sus pilotos, italiano, español, el equipo de satélite, el Tech3, con pilotos franceses, su equipo de pruebas, sus pilotos probadores, son japoneses. Entonces, cree que toda esa mezcla se traduce en algo especial que hace especial este equipo que le permite, pues eso, subir de nivel constantemente. Well, yes, you are trying to improve, but last year you reached this great milestone, 500 victories. What is going to be the goal this year? Last year, the 500 victories, that means statistics is just a statistics. Although we set some milestone in the history of our careers.
For sure, this year, we only have one goal. That is a world title. Bueno, se ha entendido perfectamente. Objetivo de Yamaha para esta temporada, solo hay uno, es el título de campeones del mundo. Es verdad que el año pasado consiguieron la victoria número 500 y eso es un granito, pero las estadísticas son solo estadísticas. Único objetivo, ser campeones del mundo. Okay, well, Tsuji, one more question now. The World Championship, of course, a big, big goal, but that is your short-term goal. That is for 2018. How is that going to help Yamaha's long-term goal, long-term ambition? Yeah, I would say about MotoGP gives credibility to our company, also to our product. And racing perspective, every day, every year, we work hard to make the rider give a better machine. And it has been done last decade. We have a very good result. For sure, in the future, we want to keep this the value next to 10 years or more. Okay. On the other hand, for the corporate perspective, and through our victories, we would like to more involve to our Yamaha network all over the world. For example, we bring the riders to the companies, to countries where there never have a MotoGP race. But they have watching on the TV much more than we imagine. Okay. Then at there, we want to, again, spread our motorsports philosophy or how the motorsport is, attractive. And I would like to continue as much as possible we can that type of the activity through Valentino or the Maverick. Okay, fantastic. Bueno, confirmaba también Tsuji-san que a nivel más corporativo quieren seguir también un poco en la línea de los últimos años. Para ellos estar en MotoGP les da información y experiencia valiosa que luego pueden aplicar a nivel de su compañía y también de las motos de calle. Quieren seguir trabajando para hacer llegar la filosofía de Yamaha a cuantos más países mejor. Incluso nos hablaba que a través de sus pilotos, tanto de Valentino como de Maverick, quieren llegar a países donde no se corre MotoGP todavía, pero sí que pueden verlo a través de la televisión y por lo tanto les sirve para hacerles llegar, para acercarles esa filosofía de Yamaha a la que quieren mantenerse fieles, igual que en los últimos 10 años y durante muchos más. Well, Tsuji-san, it's been great talking to you, great finding out about this, but before we let you go, we do have this door behind us we were just talking about. Izaskun and I and everyone here would like to see what is behind it. Do you know the passcode? Unfortunately, not for you, but I know one digit only. The digit is 4. Number 4. Is there a particular reason? 4 is a number of the victories we did in last year, 2017. Okay, fantastic. We have the number 4. Well, Tsuji-san, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, guys. A round of applause for Tsuji-san. Bueno, despedimos a Tsuji-san, que nos ha dado el primer número, solo sabía uno, pero suficiente, de ese código. Ahí estaba el número 4, tenemos 1, nos faltan 3, así que hay que seguir preguntando y yo creo que podemos seguir preguntando por ahí por el equipo Movistar Yamaha. No, Izaskun's absolutely right. We still have 3 digits to go, and she suggested, well, look, let's try and get someone else up from the team who can maybe help us with that. So, ladies and gentlemen, please welcome Movistar Yamaha MotoGP Team Director, Massimo Meregali. Damos la bienvenida también al director del equipo Movistar Yamaha, a Massimo Meregali. Bienvenuto. Good afternoon. Massimo Meregali, que seguro los que soléis estar con nosotros en estas presentaciones, sabéis que siempre viene acompañado
de otro de los máximos responsables de Yamaha, de Lin Jarvis. Hoy no está con nosotros Lin Jarvis, nada por culpa de un pequeño problema de salud, pero que ya está prácticamente solucionado, así que desde aquí queremos mandarle un abrazo enorme, que se recupere ya pronto y que le esperamos en los circuitos. Yeah, Mayo normally does come up to these events with Lin Jarvis. He's the managing director for Yamaha Motor Racing. He has had a small health issue. We know he is getting better now. So, Lin, all the best if you are watching us. We do hope to see you back here soon. But, Mayo, that means more questions for you, and you now have to tell us all the secrets about the Yamaha team, okay? Sure. Yeah. As usual. As usual, exactly. Now, Mayo, first question. What can you tell us about the Valencia and the Sepang test? What did you guys learn from that? Because they were really critical. Yeah, it has been really important that last year we could test in Valencia and then in Sepang, because we could compare the same items in two different circuits, two different conditions. The track, as you know, are completely different. And at the end of these 5 days, basically we could decide the base of the bike that Valentino and Maverick will start testing in Sepang in few days. Bueno, le preguntaba a Dylan, a Meregali, todos estábamos muy pendientes de qué información habían sacado de los test que se hizo después de la temporada, tanto en Valencia y especialmente los test privados que hicieron en Sepang a finales de noviembre. Para ellos fueron muy importantes, como nos confirmaba Mayo, especialmente porque pudieron probar las mismas cosas en dos circuitos con características muy diferentes, lo que les ha permitido sacar las conclusiones necesarias para ya tener una base con la que empezar a trabajar en 4 días ya en Sepang, tanto Valentino como Maverick. Well, Mayo, this base, I mean, it's so important for you guys when you're starting the Sepang test. You'll have 3 days there. But then, of course, after that, there's another exciting new chapter, because it's not just the new bike, but you're also going to be going to Thailand, a brand new track, at least for MotoGP. What is going to be the main focus there? Can you really focus on the bike, or is it more about just learning the track? Okay, talking about Sepang, for sure we need to confirm what we saw, what we found in November, and then we will start developing the bike with the new parts that are coming from Japan. We will work on the electronics that we couldn't do in November, so I'm expecting an improvement in that area. Last year, as you know, we suffer a lot the wear of the tire, and this is our main goal to solve it. And about Buriram, yeah, it's a new track, but thank you to the information we received from the Superbike, we will go there with an idea, and it will be fine. Nuevo circuito esta temporada en Tailandia, el circuito de Buriram. ¿Servirá más, le decía Dylan, para pensar en la puesta a punto por ser un circuito nuevo o para también centrarse en seguir evolucionando la moto? Nos decía Meregali, para ellos será importante para volver a testar, en este caso, en un nuevo circuito y ver si funciona esa base a la que llegaron en Sepang, también para probar esas evoluciones en las que han estado trabajando durante el parón del invierno, esas nuevas piezas en Japón, especialmente también en la electrónica. Todavía ahí les quedan trabajo, no pudieron probar todo a finales de noviembre, para intentar luchar contra el que ha sido su talón de Aquiles en 2017, la degradación del neumático. Así que, bueno, será positivo para ellos ir hasta Tailandia. También, bueno, para buscar esa puesta a punto, tienen algo de información, eso sí, ya nos ha dicho, a través del circuito del equipo de Superbikes, porque las Superbikes ya han competido ahí. Mayo, sticking with testing just for a little bit longer, but probably more about in-season testing. The regulations have now changed a little bit. How is that going to affect you guys? Anyway, now the manufacturer has to nominate 3 circuits where they can go testing during the season, but this it won't affect at all the development of the bike. Compare last year, the difference will be that they will have less possibility to prepare in advance the single race, but I don't see any difference, any problem. Este año hay cambios en cuanto al reglamento
sobre los tests. Decía Dylan si eso va a afectar mucho o puede afectar a lo que es la evolución de las motos durante la temporada. Según Mayo, no tendrá mucho reflejo porque ahora cada equipo tiene que nominar 3 circuitos en los que pueden hacer test privados durante la temporada, y lo que cambia es que están un poquito, tienen menos margen para poder ir a otros circuitos a preparar concretamente la carrera que se disputaría en ese circuito. Pero más allá de esto, creo que no tendrá mucho reflejo en lo que son los términos de la evolución de la moto. Muy bien. Now, Mayo, obviously, Izaskun's challenge today is translating everything into Spanish. Does that amazingly. I always admire that. But now let's talk about the team's challenges. Okay, the team's challenges once you are in the season. I mean, this question might be a bit too early. You might have to wait. But what do you think might be the biggest challenges to face? We are quite convinced that if we can make the bike more consistent for both our rider, we can challenge for sure for the title. And that is, as Tsuji-san said before, our main goal for this season. En este caso, Massimo Meregali nos confirma, principal objetivo, como nos decía Tsuji-san, de Yamaha para esta temporada es el campeonato del mundo y, en concreto, especialmente en su labor, poder darles a sus pilotos una moto consistente con la que puedan pelear por ese campeonato del mundo. Now, Mayo, obviously as team director, you need to also deal with the riders. You see them all the time at the track, but what happened in the winter period? Were you in touch with Valentino, with Maverick quite a lot? Did you ever have to tell them to, get a move on, a bit more training, please, or? No, I kept in touch with them during the break, and recently I met them, and they are in a really good physical shape, mentally fresh. And that, for me, is really important because the season that we have in front is quite long. But, they never stop riding and training. So, as you will see later, they are, for me, ready to start the season. Fantastic. Bueno, pues nos ha contado que sí que ha estado en contacto, siempre lo está, con los pilotos también durante el parón de invierno. En este caso, les ha podido ver personalmente. Les ve a los dos físicamente preparados y mentalmente frescos, importante, porque es larga y intensa la temporada que les espera por delante. Dice que lo comprobaremos todos ahora enseguida, así que cree que están preparados para afrontar este 2018. Right, well, Mayo, you're almost done, but as we know, you love interviews and questions. We're going to give you one more. You saw when Tsuji-san was up here, we were talking about the lock door just behind us. He gave us one number of the passcode. He gave us a number 4. Can you help us at all? Yeah, you have to keep that number because I'm sorry, I don't have any number for you. Nothing? No. Nothing? You should ask for them to the rider. To the riders. Okay, well, that sounds good. Good. It's the same when you interview him. At the box. In pit lane, exactly. Yeah. Please ask the riders, and they're going past on the bike. Okay. So thank you so much, Mayo. Mayo, thank you very much. Ladies and gentlemen, a big Next round of year applause in for Massimo Spanish. Meregali. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a Mayo Meregali. Aquí hemos tenido menos suerte, no tenía ningún número, pero sí que nos ha dicho quién puede tener esa respuesta. Y no son otros que los pilotos del Movistar Yamaha, Valentino Rossi y Maverick Viñales. Absolutely, Izaskun. As Mayo said, the riders. Now, I don't know, Izaskun, whether this rider can actually open a locked door, but I do know he can ride. Ladies and gentlemen, please welcome one of the biggest names in MotoGP history, 9-time world champion Valentino Rossi. Damos la bienvenida al 9 veces campeón del mundo, Valentino Rossi. Ciao. Ciao, Valentino. Hi. Ciao, Hi, everybody. Ciao, Vale. Valentino, we'll have you right here, please. Well, Valentino, great to see you. Grazie, thanks. Mayo's already told us you're in very good shape, you're mentally fit, so that's great to hear. Now, let's start. 2018, now I have to double check these numbers because they're quite high. It's going to be your 17th year in MotoGP, your 19th in the Premier class, and your 23rd in the World Championship. I mean, quite some numbers. What has this experience given you? What have you learned from that in how you approach these pre-season tests? It's difficult to explain, but it's more or less always the same when you restart in this period.
For me, it depends very much how do you feel or your motivation if you still enjoy to ride the motorcycle. And like you said, with more experience and get used to try to fix all the problems that you have during the weekend for try to arrive Sunday for the race as fast as possible. Bueno, voy a también a intentar traducir un poco al castellano lo que nos va diciendo Valentino, mientras le vamos a poder, porque si puedes ponerte un poquito por aquí para las fotos, y mientras le decía, le recordaba Dylan los números de Valentino, increíbles. Lleva 17 años en el MotoGP, 19 temporadas en la categoría reina y 23 años en el Mundial. Bueno, le decía que eso que ha aprendido de todo eso. Para él, en cualquier caso, dice, siempre sigue siendo cuando comienzas la misma sensación, el mismo espíritu, que depende de cómo te sientas y que quizás esa experiencia sí que te ayuda a tener más recursos para mejorar o para solucionar los problemas que se pueden ir apareciendo durante la temporada. Okay. Valentino, during the winter break, I mean, you looked extremely busy. I mean, first of all, congratulations, because you won your 6th Monza Rally, so that was something, and then you came second with your brother at the 100 kilometers Champions Race as well. I mean, you've been so busy. Can you keep up this same training schedule, the same activity when you're actually in the season once it starts? Yes, for sure. For me, it's very important continue to train, especially in the last years. We train at the gym, but we try also to spend the time on the motorcycle, trying to do some different things. And we have our track, so we train a lot with the flat track. We enjoy, and also during the season you have to continue, but try to do a little bit less especially for the safety. Yeah. Because last year I had a bad injury in the training, so trying to train as much as possible, but with a bit less. Okay, so a bit of margin. Yes. Bueno, Valentino, en invierno, fiel también, como siempre, al Rally de Monza, sexta vez en el Rally de Monza, quedó segundo junto a su hermano, junto a Luca Marini, en la carrera de 100 kilómetros, en la Champions Race, y le decía a Dylan si va a mantener ese mismo nivel de entrenamientos durante la temporada. Él dice, sí, seguiré entrenando especialmente en su pista, en su rancho, haciendo flat track, de lo que disfruta mucho. Hay que seguir, pero dice que en esta temporada quizá bajando un poquito la intensidad, sobre todo pensando en la seguridad y en que no se repita pues, la grave lesión que tuvo el año pasado entrenando durante la temporada. Let's now talk about the tests, Valentino. 3 very important tests coming up. We all know at the end of last season it was a little bit difficult. You really had to find your way. Do you already have a specific focus? Do you know what you want to focus on specifically during those tests? I think that the tests are very important because you can understand more or less what's happened during the season. It's true that during the season, together with the team, you try to work a lot, try to improve the bike. But usually, for my experience, what's happened during the test, a lot of times is similar to the season. Okay. So it will be very important. We have to work hard, I think, because we're coming from last year's season that was not the maximum for me and for all the team. I think we can do better. Yep. And for do this, we have to work a lot, very much on them. One, concentrate on the bike. What I have to say, both electronic maybe, or all small details for try to be fast, and also for try to use the tires in a better way. That I think that last year was the key of the season. Importantísimos para Valentino los test de pretemporada que van a empezar dentro de 4 días en Sepang, porque según su experiencia los test de pretemporada nos dicen por dónde van a ir las cosas durante el resto del año. Sí que es verdad que durante el año puede haber pequeñas evoluciones, pero él, por su experiencia, cree que ya dan bastantes claves. Y para ellos, en su caso, especialmente importantes, teniendo en cuenta que 2017, bueno, a nivel de Yamaha, incluso de sí mismo, dicen que no estuvieron al nivel máximo, que podrían haberlo hecho mejor. Por eso se van a concentrar especialmente en la moto. Vuelve a repetir también en la electrónica, pensando en encontrar
la solución para su problema del año pasado, que fue la gestión de los neumáticos. Valentino, I'd like to go back to something you spoke about. Of course, you did have this injury last year when you were training, but well, it was sad for you. You did have to miss Misano, but you came back extremely quickly. I mean, how did that happen? Was that because you just had so much support from the fans, you said, I've got to try it for them, or did you want no one else on your M1? A little bit altogether. Okay. Yes, yes. Depends very much from your feeling. After the injury in September, apart that the injury arrived in a bad moment of the season, because I was in a good way, in a good shape, did some good result, and waiting for Misano race. That is the most important race of the season, because it is the home race. Yep. And we did the test 1 week before, and we were strong, so was bad. But I never feel too much pain this time. I remember last time in 2010 when I had the same injury, I want to stay relaxed because I suffer a lot. This time I suffer less. So when you do this job, you want the most important thing is try to come back on the bike as soon as possible. And I think that was a good recovery, yes. It certainly was. It certainly was. Le recordaba a Dylan, a Valentino, su extraordinaria y rápida recuperación después de esa fractura, de esa lesión que sufrió antes de la carrera de Misano. Si fue por el empuje de los fans o era que no quería que nadie se subiera en su M1. Dice que una mezcla de las dos cosas. Llegó en el peor momento posible de la temporada porque él se encontraba en un buen nivel y además justo antes de la carrera, de su carrera más especial del año, su carrera de casa. Había hecho un test además una semana antes y había confirmado eso, que estaba en buena forma. Dice que de todas formas esta lesión le dolía, tenía mucho menos dolor que cuando le ocurrió anteriormente, en este caso en 2010, así que para él la recuperación fue diferente y pudo volver espectacularmente después de tan solo 21 días de fracturarse la pierna. Well, let's of course hope that doesn't happen again this year, Valentino, because the schedule is even busier. We do have this extra race now. We spoke with Mayo about this. You're going to have to go to Thailand, prepare for this. Do you think this is going to be an advantage because it will be more chances for you to maybe gain extra points, or is it actually going to be a little bit tough? I think that is impossible to say before try the track. Because I was in Thailand with Yamaha two or 3 years ago, and I did also some lap in the racetrack. But you never know, because especially during the last season, sometimes you arrive in a track, and from Friday morning you are strong, the bike is good, the tires are good. Some other times you arrive and you feel a lot more problem and less confidence, So we have to say. We have to see. We have a test in February, so we check if Buriram is a good track for them one. Buriram, ¿tener un circuito más es una ventaja o es un reto? Dice que esto hasta que no vas no lo sabes. En su caso sí que pudo estar con Yamaha hace 2-3 años y pudo incluso dar algunas vueltas en el trazado, pero dice que nunca se sabe, que quizá llegas y el viernes ya por la mañana tienes buenas sensaciones y consigues ir rápido y otras veces no. Por eso importante el test que habrá en febrero en ese nuevo circuito, esta temporada en el circuito de Buriram en Tailandia. Perfect. Well, Valentino, now you are going to have to help us, please. Okay. Now we asked Tsuji-san about the code for the door behind us. We asked Mayo. Only Tsuji-san could give us a number. That was the number 4. Mayo said maybe you know one of the numbers. Can you help us at all? My number is 6. Because this will be the 6th season in a row from when I come back in Yamaha. So I want to say number 6. Number 6. Pues vamos a colocar ese segundo número del código, que no es otro que el número 6, porque es la 6ª temporada consecutiva de Valentino en Yamaha desde que volvió en 2013. Ya de todas formas, el 4, el 6, te va sonando, ¿no? Es familiar. I think familiar. Está bien. We can see a trend, exactly. Now,
Valentino, very shortly we're going to ask you to put your leathers on because then you are going to, of course, reveal your new bike to the world. But beforehand, could you just do a little walk up the catwalk, please, so that our photographers and everyone in the stands can just take a... Come una sfilata di moda. Yeah, Fashion Week. Like a model. Yes, You don't have to walk exactly the same. Bueno, pues ahí luego habrá más fotos, tendréis tiempo, pero ahí tenemos la primera foto de Valentino con ese nuevo uniforme, con los nuevos colores para esta temporada 2018. At least we now know that once he stops racing, he has another job that he can... Sí. Bueno, tiene muchas posibilidades. Exactly, exactly. Okay, guys, and please remember, when you are posting these photos, please remember those hashtags, okay? Racing the limit, desafiamos los límites, and Valentino, as we say ciao, I'm going to do a quick video for social media. Ladies and gentlemen, big round of applause for Valentino Rossi. Bueno, despedimos a Valentino Rossi, luego volverá ya con su nuevo mono, sus nuevos colores, para dar la bienvenida al piloto que el año pasado se estrenó en Yamaha con 3 victorias, con 7 podios y con la tercera posición en el Campeonato del Mundo. Claro, ¿quién es? Maverick Viñales. Yeah, ladies and gentlemen, welcome Maverick Viñales, 3rd place in the championship last year, 3 victories and 7 podiums. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido. Maverick, how are you? Good. Maverick, if we could just have you right here, please. Okay. Fantastic. Great to see you, Maverick. Did you have a nice winter break? Ven un poquito más por aquí, así nos ven todos perfectos. Yes. Yeah. Really nice. Honestly, the winter been really good. Training hard as always, trying to bring the level a little bit more higher and be more fit than ever. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Está más en forma que nunca y dispuesto para todavía subir más el nivel. Vamos, perfecto. No se podía empezar mejor 2018. Maverick, last year, I mean, really an amazing achievement. You finished in third position in the World Championship, and that was with your first year with a new manufacturer. But now we can really say you are now part of the team. You are firmly in Yamaha. What's it like being part of the Yamaha family? Well, it's been, you know, you share the objective, you share the passion, all the competition. So for me, it's like being in a family that share the same feels that I have. So it's really important. And then that I have really good feelings inside of Yamaha with all the staff, all the people, all the bosses. So I feel great here. And as I said, it's a pleasure also this year to be fast and trying to be on the maximum level and trying to do the objective we couldn't do last year. Bueno, pues también piensa en conseguir el objetivo que no pudo ser en 2017, ese campeonato del mundo. Y en cuanto a cómo se encuentra en Yamaha, confirma que para él es como una familia, especialmente porque comparten, ¿no?, los mismos sentimientos, la misma pasión. Y en ese caso eso hace que desde el principio te hayas sentido ahí como, bueno, como tu familia. Suena raro que yo te traduzca en castellano estando tú aquí delante. Extraño, pero bueno, bueno. puedes hablar conmigo, si no lo dices tú, ¿eh? No, vale. no te preocupes. Yeah, I know. No, Asking what you're saying, it obviously seems a bit strange, but we're just doing this so that Maverick can talk to the whole world in English. Maverick, okay, obviously you just said try to achieve the goal that you maybe couldn't do last year. I mean, this next question is very obvious, probably. What goal have you set yourself for this season? But not just that, but how do you deal with the pressure you give yourself trying to achieve that goal? Well, the pressure is always positive. You know, when you have the pressure, you push a little bit more yourself, and that's always really positive and something that I like. But anyway, the objective, same than last year, trying to be ready from the first race, trying to be on the podium each race, and at the end, fighting for the title. That's the objective. We want to try it. For sure, we learn from the mistakes from last year, and we want to try to be the best. Thank you, Mav. Bueno, ¿lo hago yo? Sí, mejor. ¿Sí? Hazlo. Venga. Bueno, pues el objetivo es estar, como el año pasado, estar preparado para la primera carrera, estar en cada carrera en el podio y, por supuesto, luchar por ese campeonato del mundo. Este es para ti el objetivo en esta temporada, ¿no? Se escapó el año pasado, pero vamos a por ello este año. We've got to talk about training. We spoke to Valentino about training as well, but we always see you're always training hard,
gym, you do a lot of motocross as well. Is there anything you'll be doing different this year, or maybe more of it, just to push yourself physically and mentally to the next level? Well, for sure we are trying different things, trying to improve, to be ready even before than last year. But you know, with the experience of last year, we improved some areas that for sure are my weakness points. Let's see. I think we do a really great winter training, so let's see now on the bike how it works. En cuanto a su entrenamiento durante el invierno, la verdad es que le hemos visto bueno, no parar, como siempre, en el gimnasio, también haciendo motocross. Dice que ha intentado estar todavía mejor preparado que en 2017 y especialmente potenciar lo que habían sido sus puntos débiles que tenías localizados del año pasado para este año. Perdón, ahora voy a hacer un inciso, porque antes es que estaba pensando, mira, quiero repreguntarte algo con respecto a antes. Hablabas de gestionar la presión. Habías dicho antes, que no lo he dicho, que para ti siempre la presión ha sido algo positivo. Pero este año la presión es distinta al año anterior. Bueno, es similar. Al final creo que la presión que uno mismo se pone es intentar ganar el Mundial, así que la presión similar y las ganas y la motivación incluso superior. Así que creo que mejor. Okay. Izaskun, just for our English speakers out there, just wanted to reaffirm something with Maverick, because we spoke about the pressure that he feels, and you know, she made a very good point. Is the pressure this year really going to be more than last year? Maybe there are just more expectations out there, but Maverick says, no, what, you know, or different, no? More or different, exactly, exactly. So you know, but he says no, pressure for him is pressure. You've just got to deal with it, and it's something which actually helps drive him along. Now let's talk about the bike, especially for our bikers out there. I'm sure they would love to know, how do you approach it when you get on the new M1 that you're given? I mean, how long does it take you to really understand the machine, to know whether you like it or what you don't like? A lot of laps, laps and days. You know, last year we chose very fast, and maybe we didn't choose the best. So this year we didn't want to make the same mistake. We're going to try to choose the best, but the best for all the season. So let's see if we can do it and we can manage really well. But anyway, we are looking forward for, as I said, stable bike, and let's see on the rain. Going to be very important that we improve. So very quickly, but do you know the first lap when you get on it, can you already tell, yes, it's going to be good, or it's going to be difficult? It's very difficult. In Malaysia, you know, the tarmac is sometimes wet, sometimes not. So it's very difficult. We need a lot of days. Okay. Sure. Incidía Dylan en qué sintió cuando se subió por primera vez en esos test privados a finales de noviembre en Malasia en la nueva moto, en la nueva Yamaha 2018, si ya pudo ver esto sí, esto no. Dice que fue muy difícil porque además en Malasia el asfalto a veces está mojado, otras veces no. En cualquier caso, dice que para él fue súper importante dar vueltas y vueltas. Te hinchaste a dar vueltas, ¿no? ¿Cuántas vueltas diste? Esto no nos lo puede decir, ¿no? Vale, pues yo por si acaso voy probando. Y que sobre todo porque el año pasado desde el principio fue muy rápido y quizá esa no tuvo el mejor resultado. Este año, sobre todo concentrado desde el principio en saber qué funciona y qué no, y a partir de ahí ya para adelante. Correcto. Well, of course, you are going to have quite a few testing days for that bike, Sepang, Thailand, and then Qatar as well. But one of the questions here is, if you could test the M1 at any track you would like, which one would you choose? I always like to test Phillip Island, but this year, impossible. So it's the track I like, and in the winter was perfect weather, so it was the best track to be. Anyway, for sure, this year we have to test in Buriram. Very important, because it's new track. It's different, so for sure I want to do the test there, and we want to have it in 1 month, less or more, so it's going to be important to be ready on that track. Okay, great choice, Phillip Island. Very good. Le decía a Dylan, si pudieras elegir un circuito en el que probar la nueva moto, aparte de los que vamos a tener de Qatar, de Tailandia y también de Sepang, y él decía que le hubiera gustado, como siempre, Phillip Island, pero este año no es posible. Será muy importante, por lo tanto, ir a Buriram para hacer ahí esas primeras pruebas, ya que será un nuevo reto al ser un nuevo circuito. And now I think you wanted to ask Maverick something about what is behind Sí, us. pero ya mucho más fácil, porque como sabes, a todos os estamos pidiendo que nos ayudéis a dar con ese código para abrir esa puerta y ya directamente ir a esa nueva temporada 2018. ¿Tú tienes al menos uno de los 2 números que nos faltan?
Sí, yo uno lo tengo. ¿Y cuál es? Ah, adivínalo. ¿No me lo puedes decir? ¿Hay que hacer trueque? Trueque. Venga, ¿qué pides a cambio? Bueno, va, el 2. El 2. Go on. Maverick's Vale, given dos. us a code number 2 for the door behind us, but Yes. Ajá. 2. Número 2, ahí está. Number Tenemos two in el the 4, door. el 6 y el 2. Pero el 2, ¿por qué? ¿Por qué el 2? En inglés, lo digo en inglés mejor. In English, better, Venga. no? you can Better. say it in Okay, English, okay. Maverick. Yeah, we've I just will, asked I will. why the number 2. So the number 2 is the 2 years that I will do in Yamaha. Yeah. But I have another reason, because I will be 2 more years in Yamaha. So Oh, 19 and fantastic. 20. Nos Ladies- estás dando una noticia titular. Wow. Fantastic. Bueno, pues nada. Me ha gustado, ¿eh? La sorpresa. Nada, confirmada renovación de Maverick Viñales con Yamaha por 2 temporadas más. Contento, supongo. Mucho. Muy contento. Very ¿Cuáles son happy. las principales razones que te han llevado? Well, the reasons are because, as I said, I feel really good inside the team. I feel the competitivity, and especially I felt, the desire to win. And it's something I like, it's something I want, and, we arrived at a really good compromise, and I think for both being really special and good. So thanks to Yamaha, because always they make my dreams come true. Let's see if this year we can do another one. Bueno, pues enhorabuena a ti y también a Yamaha y ahora a disfrutarlo al máximo y a triunfar. Absolutely. Now, Maverick, also you're about to go and join Valentino to put your leathers on and on the bike, but beforehand we would also like you to walk up the catwalk to the photographers so they can take a look at you with your logo. And obviously there'll be lots of photos about you. Now, remember the hashtags, guys. Remember the hashtags. Bueno, pues Maverick Viñales con nuevos colores y, bueno, con nuevo contrato bajo el brazo, esa confirmación que hemos tenido aquí en directo. Ya está, 2 años más estará con Yamaha Maverick Viñales. No, te there we go. también vídeo para redes. Exactly, a quick video for social media. Give us a wave, Maverick. Fantastic, thank you very much. Ladies and gentlemen, big round of applause. Maverick Viñales, 2 more years in Yamaha. Enseguida volveremos a estar con Valentino, con Maverick, ya con los monos, ya con las nuevas motos, pero antes tenemos 3 números, sabéis que nos falta uno y seguro que ese último número, el número clave, lo tiene nuestro anfitrión, el presidente de Telefónica España, don Luis Miguel Gil Pérez. Sí. Hola Luis Miguel. Hola Luis Miguel. ¿Cómo estás? How are you? Cambio, ¿vale? Okay. Yes, guys, Itasco has just mentioned, of course, we were looking for that 4th number now, and we have just called up Telefónica President Luis Miguel Gil Pérez, because as we know, we've heard about it, Movistar, Telefónica and Yamaha are so close, so I'm sure he must know. Bienvenido, como siempre, Luis Miguel. Bueno, cuéntanos por qué seguís apostando por Movistar MotoGP. Bueno, yo creo que es relativamente simple. Nosotros empezamos con las motos hace muchísimos años. Recordar que teníamos hasta una Telefónica Cup. Hay muchísimos pilotos que ahora compiten en el campeonato que han partido de nuestra promoción, de nuestro proyecto. Y honradamente pues creemos que cualquier empresa tiene que ser fiel a sus raíces, tiene que ser fiel a sus inicios. Y nosotros, además, sobre todo cuando las cosas funcionan y funcionan correctamente, pues por eso queremos seguir. Llevamos bastante tiempo y estamos dispuestos a continuar. Además, de alguna manera, MotoGP es algo muy relevante, algo crítico dentro de todo nuestro proyecto de contenidos, dentro de nuestro proyecto, ese proyecto que tenemos tan ambicioso como es la televisión, ese proyecto que conocéis que es referencia a nivel mundial, que es Movistar Plus. Y, por supuesto, cómo no, los valores que compartimos, los valores que comparte este deporte, el esfuerzo, igual que nosotros, la exigencia, igual que nosotros, el compromiso, cómo no, tenemos un compromiso continuo con la sociedad y, cómo no, el equipo. Yo creo que aquí tenemos una representación del equipo Yamaha, lo que significa, los corredores, y igual que Movistar, en el cual tenemos sin duda el mejor equipo. Ellos son el mejor equipo en MotoGP, nosotros somos el mejor equipo en telecomunicaciones. Está claro, tú lo acabas de decir, es uno de vuestros pilares en cuanto a contenidos, en cuanto a patrocinio, pero ¿qué aporta Movistar al motociclismo y en concreto qué aportáis o crees que podéis aportar a MotoGP? Bueno, primero, creo que el apoyo que estamos dando, en particular en este caso
a Yamaha con el patrocinio que tenemos, pero no solo a Yamaha, porque honradamente nosotros creemos que estamos desarrollando e impulsando todo el mundo del deporte y particularmente en este caso estamos hablando de MotoGP con muchísima intensidad. ¿Y por qué lo hacemos? Evidentemente es un vínculo de relación con nuestros clientes, es un vínculo importante, es un producto, es un proyecto, es un deporte que tiene una vinculación muy importante, como dirían los ingleses, con un gran engagement con todo el mundo joven, y es algo donde nosotros queremos estar. Y es algo que de alguna manera necesitamos también dentro de nuestra parrilla de contenidos, dentro de nuestro portfolio de producciones, dentro de ese ingenio que tenemos y que construimos día a día dentro de nuestra televisión, porque sin duda tenemos la mejor televisión. Tenemos una televisión que tiene la mayor variedad, tiene la mayor exclusividad y, por supuesto, la mejor forma de verla, la mejor experiencia de clientes. Evidentemente, hablar de variedad, si queremos ver un contenido, hay un sitio solo donde se puede ver, aquí, no se puede ver en otro sitio. Hay que verlo en Movistar Plus y hablamos, evidentemente, del mejor cine, hablamos del mejor deporte, hablamos de la mejor televisión, de los mejores programas de entretenimiento. Pero si hablamos de exclusividad, también evidentemente, lo que aquí tienes no lo tienes en otros sitios. No os voy a decir, hemos lanzado hace escasamente 2 semanas un producto dentro de nuestra factoría de ingenios y de creación, la factoría de Movistar, La Peste. Evidentemente, por La Peste está rompiendo todos los moldes, está batiendo todos los récords. Es una serie que se está viendo muchísimo más incluso que Juego de Tronos. Y bueno, eso es fruto del esfuerzo, del cariño con el que hacemos las cosas y cómo estamos apostando por todo esto. Y luego, ¿cómo decir? Aquí se ve la tele de una manera diferente. Aquí la ves la tele donde, cuándo y cómo quieres. Y eso no es la tele tradicional. Estamos reinventando esta forma de ver la tele. Estamos reinventando toda esta manera de hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que nos lleva a estar, igual que el equipo Yamaha, del cual estoy absolutamente seguro, va a estar en la primera posición del podio. Eso es lo mismo que nosotros estamos consiguiendo. Estar en la primera posición del podio de la televisión, del podio de las telecomunicaciones. Estamos en el comienzo de este 2018, lo que, como hemos dicho al principio, quiere ser un nuevo inicio. Pero me gustaría también que nos hicieras un poco de balance de cómo ha evolucionado Movistar Plus en 2017 y también cuáles serán las novedades para este 2018. Hombre, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas. Yo creo que tendríamos que empezar a hablar por la apuesta de digitalización del país que estamos haciendo. Creo que España, podemos decirlo y lo podemos decir, creo que orgullosamente es uno de los países más digitales del mundo y, sin duda, probablemente el más digital de Europa. Tenemos las mejores infraestructuras. Evidentemente, cuando hablamos de fibra, no hay que hablar de cualquier país europeo, hay que hablar de España. Cuando hablamos de 4G, hay que hablar de España. Estamos hablando de que tenemos el 60% del país con cobertura de fibra, el 60% del país que tiene capacidad de tener 300, 600, 500 megabits simétricos, algo que solo puedes encontrar en ciudades como puede ser Tokio, como puede ser Seúl, algo que no encuentras en otros lugares de Europa, algo que no encuentras en otros lugares del resto del mundo. Sin duda, en la televisión creo que hemos hecho grandes avances, hemos cambiado varias veces nuestra forma de ver la tele, hemos lanzado productos que han sido todo un éxito, ahí tenemos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso con la afición, con el talento que hay en este país por crear productos y por crear un cine diferente, por crear una ficción diferente. Y fruto de todo esto, pues, ha hecho pues, que me preguntaba si en el 2018, ¿qué? Pues más vamos a seguir digitalizando el país, daremos otro pasito dentro de ese objetivo que nos marcamos en el 2020 de que seamos 100% digitales y de que consigamos que en todos nuestros hogares tener fibra, en todos nuestros hogares, evidentemente, tener la última tecnología, la tecnología más capaz. Y en televisión, pues nuestra apuesta va a seguir apostando por el contenido de calidad, como es el caso de MotoGP, como es el caso de la Fórmula 1, como es el caso del resto de deportes. Evidentemente, vamos a impulsar de una forma relevante todo lo que está alrededor de nuestro Canal Cero. Dentro de nada vais a poder ver en primicia los nuevos contenidos de Canal Cero que os van a gustar, os van a sorprender y van a ser, evidentemente, igual que está sucediendo en la producción original, un sello de identidad de lo que estamos haciendo en Movistar Plus. Vamos a seguir apostando por las series, por un lanzamiento al mes, os lo recuerdo. Vamos a poder ver una novedad todos los meses, algo que solo está al alcance de los grandes del sector, como puede ser Netflix, como puede ser HBO.
Y, por supuesto, pues vamos a hacer que esa televisión, que ya es diferente, que se ve de una manera diferente y que nos ha permitido acercarnos mucho más a ese uso, pues la vamos a acercar todavía más. Vamos a trabajar muchísimo más en la recomendación, vamos a trabajar muchísimo más en cómo se van a poder ver los contenidos y, bueno, al final, para seguir haciendo lo mismo que Yamaha, afianzando el liderazgo, afianzando la primera posición y seguir innovando continuamente y siendo un driver de mejora continua del país. Desafiando los límites. Y para terminar, yo sé que tú siempre has sido un fan, un apoyo incondicional de los pilotos del equipo Yamaha, pero también exigente. ¿Qué les pides para este 2018? ¿Tú qué les pedirías? Hombre, yo si fuera tú, ganar el título de campeones del mundo. Dice puede ser la triple corona. Dilo tú en inglés. Que sea mejor. Vale. They've got to win. A ver, yo creo que no se les puede pedir más que, evidentemente, lo que van a hacer. Que seáis campeones del mundo, pero no en todo, no evidentemente, los dos casi. ¿Para qué vamos a discutir? Que sean tanto... Que sean los dos campeones del mundo y vosotros también como equipo. Yo creo que ese es el challenge que nos tenemos que marcar, ese es el reto, pero eso está al alcance de muy pocos y está al alcance del equipo Yamaha, que sin duda son los mejores. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora, Dylan, ¿no te crees que te ibas a librar? No. Ahora va a hacer un resumen de lo que nos ha ido contando el presidente de Telefónica España, también en inglés. No, absolutely. Izaskun inspired me. She's been translating interviews all day long, so now it is going to be my turn. So I'm just going to run through a little bit, try and make it a little bit shorter, just to talk about what Luis Miguel just told us. So the first question that Izaskun asked was, why MotoGP? Well, Luis Miguel spoke that, of course, Movistar has quite a long history within MotoGP. I mean, even looking further back, they've always been involved in some form or another, also bringing up youngsters as well. So that is a very important part, because for them, it's also a big thing about bringing content to the channel. That's another big part of this. And, of course, you know, they are there as the sponsor, but it's also what they gain from it in their TV channels that is so important. And, of course, they also share the same values. He said it's effort, discipline, improvement, commitment, teamwork. Those are the values they share with Yamaha. I mean, to basically sum it up, they have motorcycle racing in their DNA. Following that, Izaskun then asked, well, what does the Movistar brand bring to MotoGP? Well, of course, it's being close to the public. It's especially close to the youngsters. He really emphasized being close to the youngsters as well. That's who you really want to bring this to. And, of course, that is one of the keys for them starting their 5th year together. Now, in terms of their project within MotoGP, it is still very unique because, of course, they are a TV channel in there. There are others, but not with the same level of commitment, because you have to think they're not only sponsoring the team with Valentino Rossi and Maverick Vinales, they're also sponsoring a Grand Prix, the Aragon Grand Prix as well. But most of all, of course, is that they are the exclusive provider of MotoGP to the Spanish public on their channel. Then the question after that was, of course, how has Movistar grown in 2017? And this is because I remember we asked something similar last year as well, and it's quite interesting to see that what Luis Miguel told us has really come true. So they once again strengthened their position as Spain's pay TV provider. Of course, he said very clearly he wants to digitize Spain. If I got the number correct, I think about 60% already, and it's 60% of the household. 60% of households, exactly. So, and he said, you know, getting that fiber optic, getting that to those homes is so key, of course, for them to also reach their public. They have to do that, and that is happening at a very fast rate. And he actually says they are probably the best in Europe at the moment, really rivaling maybe, I think, cities like Tokyo, like Seoul, he pointed out, really one of the best networks in the world. Then, of course, there was, from the content point of view, always more content. A lot of it is quite exclusive. Of course, we talk about the bikes. I believe there's golf, there's Formula One, there's NFL, basketball as well, movies, series, all of those things. And last year, he said, our goal is to bring have in-house production. Well, that goal has become a reality. They have a series called Peste, I believe, La Peste, the plague, which is already extremely popular, he said, and that has come from their in-house production. And the goal is to try and do more and more, and if they can, try and bring up to one different series each month. So that is one of their strengths. And then I believe also they're working on just
usability. You know, you can record your shows, and of course, very important that you can have these recommendations that, you know, the second you switch the TV on, it's telling you, this is what you like, this is what you should watch. So those are the big improvements that they've had. Then, of course, Izaskun said, well, what are your goals? What do you expect from the team this year? And his answer, you just saw us joking a little bit. He says, well, even Dylan can answer that one. Tell her in English. He said, of course, we want to win. And he said, if I could be super ambitious, I want both riders to win the championship. But of course, that's what he says. He wants the title, he wants the team championship, he wants everything. And he did mention numerous times throughout, of course, sharing the values with Yamaha. They know they can do it. They've got the best riders, they've got the best team, and as he pointed out, the best TV to watch it on. Bueno, pues se nota que para vivir en España no está nada mal, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Enhorabuena por todo lo conseguido y mucha suerte para todo el trabajo que queda por delante en 2018. Nos vemos el año que viene. Yeah. Sí, no te vas a librar. Antes de irte, nos falta un número. ¿Lo tienes? Por favor. Lo tengo. ¿Y es? El 5. El 5. ¿Por qué el 5? Bueno, primero ahora no me digas los años que va a renovar. Primero porque me gusta, ¿no? Porque es el que más me gusta, ¿no? Pero bueno, oye, bromas aparte, bueno, yo creo que el 5 por muchos motivos, pero por dos. Te voy a dar por 2 motivos, o por 3. Vale. Primer motivo, porque son 5 años los que llevamos, o este es el 5º año que llevamos de acuerdo, de noviazgo, de matrimonio, mejor. Un noviazgo se rompe, un matrimonio no. 5 years of marriage. De matrimonio con Yamaha. Pero porque, vamos, estoy seguro que con toda seguridad vamos a llevar otros 5 y otros 5, evidentemente, con nuestros compañeros de MotoGP, de los cuales estamos tan orgullosos de poder compartir un contenido de tanta calidad y tan interesante como es MotoGP. Por eso 5. ¿Que ya estamos a punto? ¿O? No quiero decir nada. Vale. No sé, como vamos aquí a titular casi por entrevista, yo no me adelanto. Sencillamente quiero decir que estoy absolutamente orgulloso y satisfecho de lo que estamos haciendo y es todo un placer poder trabajar tanto con Yamaha como con los responsables del Mundial de Motociclismo. Pues ahora sí, muchísimas gracias, pero vamos a prepararnos. Ahora te pedimos que vuelvas a tu sitio. Un fuerte aplauso para el presidente de Telefónica España. Well, Izaskun, I'm just going to mention that, of course, Luis Miguel has now given us that 4th number. He said it is the number 5 because of their 5 years of marriage, as he pointed out, with the Movistar Yamaha MotoGP team. Of course, the 5 years of being with the team, 5 years being within the MotoGP Championship as well. So it looks like we've got a full house now, Izaskun. I mean, sí, ya tenemos los 4 números. Ha llegado, yo creo, el momento. Tenemos el 4, el 6, el 2, el 5. Hombre, bingo, línea. No, pero son números mágicos, yo creo, que ya de por sí. Very magic numbers. 46, 25. I mean, it's almost too obvious. It's almost too easy, but I think we've got to give it a try. I mean, guys, what do you reckon? 46, 25, is that going to be the code? Hay que probar, ¿no? ¿Probamos? ¿Vamos? ¿Probamos? Yeah, okay, we have a go. Come on. Yeah, 46, 25. Venga. Yes. Nos vamos a 2018.
Ladies and gentlemen, the 2018 Yamaha YZR-M1 with Valentino Rossi and Maverick Viñales. Señoras y señores, la nueva Yamaha YZR-M1 2018 con sus pilotos Valentino Rossi y Maverick Viñales. Ahora vais a poder todos hacer fotos, os podréis poner todos los compañeros aquí delante, ¿verdad, Dylan? Exactly, yes. Now, we are going to invite everyone up for photos. Just vosotros podéis venir delante si queréis. No, you can come here. Vale, pues detrás. You can come here. Venga. Yeah. Perfecto. Okay, yeah. No, absolutely. We can now have the photos there. But guys, just please respect the photographers. A ver, ¿podemos hacerlo primero allí y luego aquí? ¿Esto sí? ¿Vale? Okay, guys. Dime. Guys. Okay. Perfecto. Okay, we're gonna keep this empty for now for the photo, Izaskun, but I also believe that for the photo to be complete in just over a minute or so, we should ask up Luis Miguel, Tsuchi-san and Mayo as well to go and join them. Efectivamente, para que la foto sea completa, les pedimos también, por favor, a Luis Miguel Gil Pérez, a Tsuji-san y a Massimo Meregali que se unan a los pilotos Movistar Yamaha y a esa nueva Yamaha 2018. A ver, vale, un segundo. Vale. Un momentito. A ver, los que estáis en los laterales, por favor, os podéis ahora sentar un momento, hacen la foto limpia con los dos pilotos y las motos. Un poquito más atrás, please, Tsuji, just for 1 minute, here. Okay, well, guys, as Izaskun is perfectly managing this situation, I just thought I would point out that whilst the pictures are being taken, we did hear... A ver, un momento. Okay, we're just having a few. We just need to make sure that we have a nice and clear shot for the photographers there. This is, of course, a very important moment for them. That first picture of Valentino Rossi and Maverick Viñales. Guys, I'm just going to repeat very quickly that this music you just heard, okay, this rock, you just saw the nice video there, that was actually composed by Yamaha Motor Racing and Yamaha Music Italy. And as we know, as I'm about to tell you now, it is going to be the official soundtrack for the team in 2018. Now, mientras hacemos las fotos, Dylan nos estaba contando que ese puntito rockero con el que han aparecido tanto las nuevas motos como los pilotos es una canción que se ha compuesto Yamaha Motor Racing junto a Yamaha Music Italy y que va a ser la banda sonora del equipo también para este 2018. Okay, ahora vamos a... ahora ya podemos llamar, por favor, a las autoridades. Yep, okay, if you now would like to come up a little bit closer, please, then we could have this closed circle here for all the photographers. ¿Qué? Esto es lo peor. Right. Okay, guys, well, as you are taking the photos, we just spoke about the music itself. A few little facts. As you can see with the logo there, we spoke about the Movistar logo being light blue. However, there is an exception because on the bike, to make it fit in nicely, it is going to be in white. Mientras hacemos también esa foto de familia, os recordamos una de las novedades, al menos las novedades visuales que podemos ver es esa M, ese cambio de logo, cambia de colores. Os habíamos dicho, antes hemos visto cómo en el logo esa M se ha convertido en azul clara. Aquí vemos una excepción. En las motos la M será blanca para esta temporada 2018. Bueno, pues porque encaja perfectamente con el look, con el diseño de toda la moto. Yeah, and guys, also, a few little technical facts for you for the bike. It is a 1,000 inline 4,000cc bike. It produces over 240 horsepower, has carbon brakes. It weighs about 157 kilograms and can go to speeds up to over 350 kilometers an hour. Ahí estamos viendo a Valentino Rossi y a Maverick Viñales, los dos compañeros en el Movistar Yamaha en MotoGP. Recordamos, por si os estáis enganchando ahora mismo, hemos tenido noticia esta mañana en esta presentación. Maverick Viñales nos ha confirmado su renovación por 2 años más con el equipo Movistar Yamaha. Los dos pilotos que el año pasado consiguieron hasta 4 victorias en el Mundial de MotoGP. Y esa moto, la YZR M1 con 1000 centímetros cúbicos, ese motor de 4 cilindros en línea, capaz de generar hasta 240 caballos, con ese cambio seamless de 6 velocidades,
frenos de carbono y que pesa 157 kilos, características que le permiten alcanzar velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora. Yeah, Izaskun just reminding us all that, of course, Maverick Viñales has just done this fantastic announcement that, of course, this year is not going to be his last year with Yamaha. He has renewed for another 2 years. This is the rider that scored those fantastic wins last year. He was the one who took that win number 500 in Le Mans, and we're no doubt he is going to have a lot more successes with that particular bike. Now, Izaskun, I'm also supposed to take another photo for social media now, but I think it's rather busy at the moment. I think I'm going to wait just a few more minutes. I'm just going to wait a few more minutes now because I would like to have todas las fotos que quieran, que necesiten. Aunque luego lo volveremos a recordar, también os vamos recordando que ahora enseguida, cuando acabemos esta presentación, también todos los miembros de la prensa tendrán la oportunidad de poder estar con Maverick Viñales, con Valentino Rossi en el Media Debrief, por supuesto también en esas entrevistas personalizadas con las distintas televisiones, con todos los medios que han acudido, que son muchos, por cierto, lo podéis ver aquí a cubrir esta presentación de Yamaha para la nueva temporada para 2018. Había ganas, Dylan, de ver la nueva moto y sobre todo también ganas de los test de Sepang en 4 días tan solo. Los veremos en Movistar MotoGP también y de ver cómo es en pista, ¿no? Esa nueva Yamaha, si pueden dar ese pasito adelante que buscan desde el año pasado. No, absolutely, Izaskun, you're so right. This is, of course, just the start, and the big excitement is going to come once they are on track in Sepang in 4 days' time. I mean, it is always great to see the bike in their new colours, and also I think one of their biggest challenges, Izaskun, seeing this, is not just the bike, but it's keeping the photographers away from the track. Sí, porque nosotros seguimos aquí presentando este video. A ver, un momento, por favor, a todos, por favor. La presentación todavía no ha terminado. Si tenéis las fotos ya, las que necesitéis, por favor, os pedimos que volváis a vuestros asientos, porque vamos a ir terminando este acto, pero queremos hacerlo con, todos los honores. Así que ahora vamos a hacer una última foto con los pilotos. Okay. Sorry, Luis Miguel, Tsuchi-san, Mayo, could we have you up on stage, please? De uno en uno, ¿verdad? Ahora primero Luis Miguel, please. Just, okay, guys, photographers, we would kindly ask you please to now move back, because we would now like to finish off our presentation with another short video. Muchas gracias. Por favor, la prensa, los fotógrafos que ya hayan terminado ahora mismo de hacer sus fotografías y todas las personas que estáis aquí invitadas, solo os voy a pedir que mientras tanto vayáis otra vez volviendo a vuestros asientos para que en cuanto terminen estas últimas fotografías podamos terminar el acto. And then we do one all together for social media, okay, and then we will say goodbye and finish the event. Thank you, Vale. No, sorry. All together now. Now, photographers, I would please ask you to move back now because we do need to finish the show now. Thank you very much. Thank you very much, guys. A photo for Yamaha social media. If you could just look right here, please. Give us a wave. Guys, thank you very much. Perfect. Guys, Izaskun, now I think it is time for us. No, ya están hechos. Sí. ¿Está listo? Sorry. Será por fotos. Venga. Okay. Ahora me caigo. Oh. Okay, everyone. Okay, guys, thank you very much, of course, all for joining us. If we could just ask the photographers to move back ever so. Tsuchi-san, Mayo, if you could just stay here for 1 second. We're now going to close up the event. Of course, we can see with all the cameras, there's so much excitement here, Izaskun. Sí, muchísima expectación, también expectación por escucharles a ellos, a los protagonistas. Nosotros, por lo tanto, vamos a finalizar, ponemos punto y final a este acto que ha querido unir la pasión por el motor y la innovación tanto de Yamaha como de Movistar. Yeah, of course, they are going to join forces, Valentino, Maverick, the rest of the team. Of course, they're going to join their passion for innovation, for technology and for racing to give us yet another fantastic season, which we will remind you is going to kick off in Sepang in just 4 days' time. Bueno, ahora ya se acaba la cuenta atrás. Hemos empezado con el tic-tac, tic-tac. No queda nada. En 4 días
Comienzan esos test de Sepang. Veremos por fin a Valentino Rossi y a Maverick Viñales sobre sus nuevas motos en ese trazado de Sepang. Os lo contaremos aquí, por cierto, en Movistar MotoGP. Así que nada, os esperamos. Yeah, thank you very much, guys. Have a great rest of the day. We shall see you at the racetrack very soon. Thank you very much to everyone. Okay, fantastic. Ciao, thank you, Vale. Very much. Suerte. Okay, Suchi-san, thank you very much. Thank you so much. Mayo, thank you very much. Very much. Okay, Izaskun, but I do believe now that whilst everyone is now heading out, we do have one more little final video, which is now going to give you a tiny taster as to what's to come in the next few days. Exacto, 4 días para los test de Sepang. Yo solo os pido un minuto, porque aparte de los que estáis aquí, nos están viendo en todo el mundo a través de televisión. Entonces solo queremos despedirnos también de ellos y nada, decirles que en 4 días volveremos a disfrutar todos juntos aquí de imágenes como estas. Este año volvemos con ganas de desafiar a todo lo que se nos ponga por delante. Desafiamos al cronómetro, a los elementos, a esa gravedad que nos atrae. Y de la que escapamos, desafiando a la mismísima suerte. Al dolor que nos hace más fuertes. Al empuje de los rivales que nos lleva más lejos. Pero sobre todo, lo que nos hará ganar en 2018 será desafiarnos a nosotros mismos. Mi momento Movistar MotoGP es en Malasia en 2016 porque la emoción está más grande. Y atención, caballito, sonará la Marbellesa, Master and Commander, el campeón del mundo gana la carrera. 1, 2, 3, madre mía del amor hermoso. Zarco y Zarco están celebrando este título. Bien visto. ¿Qué es lo primero que te ha pasado por la cabeza al cruzar la meta? Flipa, está muy fantástico. Un segundo título de campeón del mundo y además a lo grande, ganando la carrera. Está fantástico, gracias. Este es mi momento. ¿Cuál es el tuyo? Blade Runner 2049. En enero vas a ver cosas que no creerías. Y además, Toc Toc. La llamada. La reina Victoria y Abdul. La Lego Ninjago película. Madre. Los mejores títulos de estreno ya disponibles en alquiler. Si es cine, es Movistar Plus. Es ambicioso. ¿Estás bien? Un notable alto es el principio del fin. Es cabezota. Me interesaría pedir una segunda hipoteca.
es infalible. No necesito una calculadora, soy una calculadora. Y lo sabe. Soy un adelantado a mi tiempo. Eres un niño. Ándate con cuidado, amigo. Venga, confiesa. ¿Quién es su verdadero padre? El mundo no está preparado para aguantarle. El joven Sheldon, en Movistar Series. El paseillo de la primera fila con Juanfran Guevara en primera fila. Gran día para el equipo del RBA Boe Racing Team, con Guevara tercero, Penate segundo y sobre todo la pole. Un argentino en pole, Gabriel Rodrigo. Va a arrancar la carrera de Moto 3 del Monster Energy Grand Prix de la República Checa, la 10ª prueba del Campeonato del Mundo 2017. Esta es la parrilla, la pole para el argentino Gabriel Rodrigo. La primera de su vida la hizo a una vuelta en un entrenamiento del sábado, donde se fue al suelo en el inicio con Penati y Guevara en primera fila. El líder del Mundial Mir cuarto con Mullega y Ben-Schneider. Por detrás Ramírez, que viene a hacer podio en Alemania, Dijan Antonio y Livio Loy. Tres primeras filas de la parrilla, carrera a 19 vueltas. Por detrás encontramos a Otel, Sasaki y Antonelli. Suzuki, Miño y Atira Pupapat en la quinta. Arbolino, Aaron Canet, un pelín retrasado. Aaron Canet, sexta fila, ahí junto al francés Jules Danilo. Y por detrás de Danilo, la presencia de John McPhee, que atención, ganó el año pasado y ha sido el más rápido en el warm-up. María Herrera, 20ª, ganan a partir de aquí una plaza los pilotos, porque han sancionado con 12 posiciones a Bastianini y Alberto Arenas. Dalla Porta